aprovechar el tiempo. Colosenses 1 es el pasaje que seguimos mirando. Ahora versículos 24 hasta el 29. Y vamos a leer allí esta porción que Pablo usa. Y el título del mensaje que yo, basado en este pasaje, quiero entregarles en este día es el siguiente: vive con un enfoque eterno. Lo voy a decir una vez más: vive con un enfoque eterno. Dilo conmigo: vive, y así el que está a tu lado te escucha, vive con un enfoque eterno, trascendente, que tiene que ver con Dios y con su presencia y con todo lo que viviremos por la eternidad y para la eternidad. La palabra de Dios la leemos, Colosenses 1, 24 al 29, y Pablo dice: ahora me alegro en medio de mis sufrimientos por ustedes y voy completando en mí mismo lo que falta de las aflicciones de Cristo en favor de su cuerpo, que es la iglesia. De esta llegué a ser servidor según el plan que Dios me encomendó para ustedes, el dar cumplimiento a la palabra de Dios, anunciando el misterio que se ha mantenido oculto por siglos y generaciones, pero que ahora se ha manifestado a sus santos. A estos Dios se propuso dar a conocer cuál es la gloria o cuál es la riqueza gloriosa de este misterio entre las naciones, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. A este Cristo proclamamos, aconsejando y enseñando con toda sabiduría a todos los seres humanos, para presentarlos a todos perfectos en Él. Con este fin trabajo y lucho fortalecido por el poder de Cristo que obra en mí. ¿Me acompaña a orar por la palabra? Hemos orado bastante por otras cosas, pero quiero orar por la palabra y pedirle a Dios que el Espíritu Santo hable en este momento. Oramos. Padre, habla aquí ahora. Tu palabra está llena de verdad y de vida, y el Espíritu Santo que la inspiró está aquí ahora, vive en nosotros y quiere hablarnos a nosotros. Yo te pido y te entrego mi vida para que ahora en mi humanidad tú puedas, Señor, revelar y hablar tu palabra con toda libertad, y todo estorbo y limitación humana que yo tengo no paralice tu propósito y no impida que la palabra fluya con claridad y también con poder en medio de nosotros, sino que por el contrario, subordino mi persona a tu persona y te pido que me uses simplemente como un vehículo o un instrumento para dar tu palabra a tu iglesia. Y oro ahora en el nombre de Jesús que cada uno en este lugar tenga oídos finos para oír tu palabra, corazón preparado para recibirla y una voluntad dispuesta para volverla vida y práctica en su diario vivir. Te los encomiendo a nuestros niños, adolescentes, que los ángeles estén en cada salón y aquí en el auditorio ahora manifestando tu voluntad, cuidando tu pueblo, extendiendo tu gloria, y sin duda que el Espíritu Santo siga obrando ahora por medio de tu palabra en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice amén y amén. La palabra de Dios que, como les dije, quiero entregarlos en el día de hoy es vivir con un enfoque eterno. Nosotros vivimos una cultura diferente a la del reino de Dios. ¿Estamos de acuerdo? La cultura en la que nosotros vivimos en la ciudad de Miami y en el mundo actual es una cultura opuesta completamente a la cultura del reino a la que hemos sido traídos por medio de Cristo. Entonces, socialmente nosotros estamos en un conflicto porque estamos viviendo dentro de una cultura que no piensa de acuerdo al reino al que tú y yo pertenecemos. ¿Me hago entender? Ahora, ¿qué sucede? Que nosotros a veces, y por los hábitos de vida antes de venir a Cristo y aún por meternos dentro de la cultura, trabajando en la semana en lugares de trabajo, conviviendo con familiares, interactuando con una ciudad que está dentro de una cultura secular, humanista, enfocada al entretenimiento, al placer y al consumo. Esa es nuestra cultura, nos volvemos parte de ella. Pero yo quiero hoy enfatizar, antes de seguir adelante, nuestra cultura es la del reino de Dios. Nosotros no somos ciudadanos de este mundo, nosotros somos aquí extranjeros y peregrinos y somos ciudadanos del reino de Dios. ¿Lo puedes decir con toda confianza? Dice la Biblia que en esta tierra, literalmente dice Pedro, somos extranjeros y peregrinos. Es decir, no solamente somos extranjeros, no pertenecemos, sino que somos peregrinos. Estamos conscientes que nos estamos moviendo en lo natural, pero también en lo espiritual, en la dirección de lo eterno para la gloria de Dios. Pablo nos desafía en este pasaje con una cultura que confronta a la cultura de su época y que confronta a la nuestra. Nuestra cultura
en realidad es una cultura que huye del sufrimiento, y la cultura del reino de alguna manera lo entiende el sufrimiento en el contexto de la voluntad de Dios. Totalmente opuesto, ¿verdad? Hay gente que tú hoy en día le hablas de alguna situación incómoda o que puede producir sufrimiento y te van a decir: sola vaya, no me hablen de eso. Claro, no en la iglesia no decimos esas cosas. En la iglesia no nos asustamos, ni le tenemos miedo a las situaciones, pero hay gente que quiere huir de realidades cuando el reino se manifiesta diferente. Y Pablo nos presenta que en lugar de la felicidad inmediata, nos muestra una vida que se presenta desde una perspectiva radicalmente distinta. Él habla de gozo en medio de la aflicción. Escucha esto: gozo en medio de la aflicción. ¿Alguien ha experimentado eso? Él habla de propósito en la dificultad y habla de esperanza en una persona y no en situaciones. Habla de esperanza en Cristo. Lo voy a decir una vez más: esta es la cultura del reino. La cultura del reino de Dios es una cultura donde nosotros nos movemos en gozo en medio de la aflicción. Di conmigo: gozo en la aflicción, pero también propósito en la dificultad, y además esperanza en Cristo. Y de eso quiere hablarnos el Señor en este día, introducirnos su palabra. Así que lo primero que quiero usar es, en el versículo 24, que nosotros podamos ver aquí una alegría diferente que el apóstol Pablo está presentando. Una alegría diferente a la que nosotros podemos experimentar humanamente hablando. Dice el pasaje: ahora me alegro. ¿Cómo dice? La versión del 60 dice: ahora me gozo. Y no hay ninguna disputa, ninguna pelea entre estas dos palabras, porque la alegría es externa, pero en el cristiano debe ser el resultado del gozo interior. No sé si se entiende. El gozo es un fruto que produce el Espíritu, y la alegría es la expresión externa del gozo que produce el Espíritu Santo. Ahora, nosotros humanamente, incluyendo los cristianos, experimentamos distintas alegrías. Por ejemplo, si ahora te dan una buena noticia y te mandan un mensaje del trabajo y te dice: el aumento que pediste te ha sido dado, ¿qué te va a producir? Los quiero escuchar. Ahora son muy austeros y muy modestos, nadie quiere un aumento. Pero si ahora el jefe te manda un mensaje porque no puede esperar a mañana y te dice: mira, no, estoy tan contento por ti que no quiero que ni tan siquiera esperar al lunes, el aumento que pediste, la empresa dijo que sí, ¿cómo tú te vas a sentir? Alegre. Entonces es una alegría circunstancial, porque depende de ¿qué? De un cambio. Ahora, la alegría de Dios no depende de un texto, de un mensaje, de una confirmación, de un sí, de algo a tu favor. La alegría responde a una persona que vive dentro de ti y que en todas las circunstancias, con puertas abiertas o puertas cerradas, con sí o con no, te produce algo que no puedes explicar. Es sobrenatural, porque lo produce Él y no tú, y lo produce Él y no las circunstancias. Y de esa está hablando Pablo aquí. Y él dice en este pasaje: me alegro, me gozo, ¿en medio de qué? ¿Alguien leyó la Biblia? ¿En medio de qué? Aflicciones, dice esta versión, sufrimiento, pero no nos quedemos ahí, porque si no, entonces vamos a caer en la teología del sufrimiento, donde se va a exaltar el sufrimiento y a salir de aquí como grandes masoquistas espirituales. Si vamos a ser espirituales, ahora tenemos que sufrir, sufrir y sufrir. Eso no es lo que está diciendo Pablo. No, dice: yo me gozo no por el sufrimiento, yo me gozo porque lo que estoy viviendo es por causa de ustedes. ¿Ahora se entiende? Es decir, Pablo entiende que su situación adversa es el resultado de su misión, del llamado que Dios le hizo. Aquí es donde entra el gozo sobrenatural diferente y la alegría distinta que es del reino de Dios. No es sufrir por sufrir. No es llorar por llorar, es padecer por aquellos que Dios te dio para manifestar a Cristo en ellos. Y Pablo dice: yo estoy alegre porque estoy en una prisión, pero esa prisión es el resultado de que no me callé la boca frente a mis enemigos. Esa prisión es el resultado de que el evangelio corrió con libertad y salvó a muchos. Y si por causa de la salvación de muchos tengo que estar encadenado, y si para que el César se salve tengo que estar encadenado, me gozo si este es el vehículo de Dios para llevarme a Roma, y si este es el vehículo de Dios para salvar a uno más, quien quiera que sea, porque mi sufrimiento, en lugar de alejarme del plan de Dios, me ha metido en el centro de la voluntad de Dios. ¿Alguien me entiende?
Entonces, el reino de Dios no promueve un sufrimiento para sacarte lágrimas, sino que permite situaciones para cumplir un propósito. Y normalmente son temporales. Pablo no está diciendo que él tolera el sufrimiento, porque Pablo no es un griego estoico que tenían una filosofía, y la filosofía de los estoicos era: hay que apretar los brazos y hay que sufrir para nosotros ser de la casta más alta de los seres humanos, porque los que más sufren, los que más padecen, son los más fuertes. Pablo no es un estoico griego. No, ese no es el cristianismo. En algunos púlpitos se enseña eso. Y lo único que te proponen es padecer por padecer. Y en la palabra de Dios ese sentido no aparece. Es: si acaso padeces, es porque Dios está cumpliendo un propósito contigo, y que no sea porque te equivocaste, sino que por el contrario, es porque Dios te está usando para que alguien se salve. Esa es la alegría diferente. Y Pablo porta esa alegría. ¿Por qué se goza Pablo? Quiero que ustedes se hagan esta pregunta conmigo hoy. ¿Por qué se goza? ¿Por qué se alegra? Bueno, número uno, porque su sufrimiento está beneficiando a otros. Él dice, en algún momento le dice a los filipenses, no aquí a los colosenses, pero muy similar, en una situación idéntica, una prisión. Él dice: mis cadenas han repercutido para la salvación de ustedes. Y yo me gozo porque estoy encadenado. Y resulta que mientras más preso estoy, más libres están ustedes. Y si mis cadenas representan la libertad de ustedes, prefiero estar en esta situación por causa de Cristo revelándose y manifestándose en ustedes. Eso solamente lo experimenta alguien que dejó de vivir para sí mismo y comenzó a vivir para Dios. Que Dios nos bendiga y nos bautice con su Espíritu Santo, con un corazón que no solamente vive para nosotros, sino que también vive para los demás. Porque esto no es exclusivo de un apóstol del primer siglo, tampoco es exclusivo de ningún ministro contemporáneo, cualquiera que sea el llamado o el oficio ministerial que Dios te entregó, sino que por el contrario, esto es también para la iglesia de Jesucristo, y es para cada uno de ustedes que están sentados aquí, que aman al Señor, esperan su venida, y en el camino de esperar lo que Él regrese, queremos que el mundo se salve. ¿Alguien está aquí conmigo? ¿Cuántos quieren que la gente se salve? Yo quiero ver las manos, al menos que ustedes se identifiquen conmigo. Que tu vecino conozca a Cristo, que tu pariente finalmente se entregue, que tu hermano, que tu hermana reciban al Señor, que alguien sea impactado por medio de nosotros para conocer a Jesús. ¿Quién tiene ese deseo en este lugar? Entonces, no solamente sea un deseo, que se convierta en una misión de vida, porque los misioneros no solamente son los que van a África o a China, y los ministros no solamente somos los que subimos a las plataformas. Los misioneros y los ministros vienen a la iglesia todos los domingos, y son ustedes sentados en las sillas o en las butacas del auditorio, que cuando van al trabajo eres un misionero, que cuando estás en el mercado eres un misionero, que cuando estás interactuando con las personas estás representando al Rey que vive en ti, y es un momento idóneo para acercar a las personas con Cristo. Y eso nos lleva al segundo punto que quiero resaltar, basado en los versículos 25 y 26, y es que Pablo habla de un propósito especial. Di conmigo: un propósito especial. Dicho sea de paso, yo veo aquí la alegría del sufrimiento, o la alegría por el sufrimiento provocado por los demás, como la ignición, como cuando uno pone una llave en un carro y lo prende. Yo creo que en la vida de Pablo, padecer por los otros era como la llave que el Señor había puesto en su vida para prenderlo espiritualmente. En lugar de deprimirse, él estaba encendido. En lugar de estar apagado por la circunstancia, él está encendido. Y de hecho, no es algo que nos imaginamos. La Biblia lo demuestra en Hechos 16. Cuando Pablo está en un cepo atado con su compañero Silas, ¿qué hace este hombre? Él no grita de dolor, él no llora de aflicción, él canta de gozo y alegría y exalta a Dios con su canción. Y Dios usa su alabanza para que un carcelero se salve. A lo mejor Pablo era desafinado y Silas también. A lo mejor no daba la nota, pero daba la nota espiritual, y él, en lugar de dar un grito de ay, que era válido que lo diera porque su espalda le dolía, o que llorara por la aflicción, él dice: Silas, aquí todo doblado, vamos a cantarle al Señor, porque todavía Él merece nuestra adoración. Y la levanta y produce un terremoto, y el terremoto una salvación, y la salvación gana una ciudad. De un solo hombre viene una iglesia que se va a manifestar y a establecer en ese lugar. Y eso es un motor que
que es más bien una ignición que ocurre. Se prende Pablo. Dios usará llaves en tu vida para prenderte, para encenderte de Dios, para llenarte de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero el propósito que él comienza a mencionar aquí, del cual quiero hablar, es como el motor, que si no lo tienes no puede haber una ignición y no puede haber movimiento y el vehículo no se puede mover. Y este propósito especial está descrito en estos versículos que voy a leer a continuación. Dice, de esta, la iglesia, está hablando de la iglesia, de esta llegué a ser servidor. ¿Según qué cosa, iglesia? ¿Según el plan de quién? De Dios. Así que no fue iniciativa de Pablo, fue iniciativa de Dios. No fue el plan de Pablo, ¿fue el plan de quién? De Dios. Dice, según el plan de Dios. Dice, que me encomendó para ustedes el dar cumplimiento ¿a qué cosa? A la palabra de Dios. ¿Anunciando qué? El misterio. Alguien diga conmigo, el misterio. ¿Cuál misterio? Dice, el que se mantuvo oculto por siglos y generaciones. Pablo le dice a su generación, y eso incluye a la nuestra, ustedes tienen un privilegio. A mí se me encomendó compartirles un misterio, y ese misterio ha sido oculto siglos y generaciones. La gente que vino antes nunca supieron cuál era el misterio, pero a mí se me dio la tarea de decirles a ustedes cuál es este misterio. Dice que por siglos y generaciones ha estado oculto, pero que ahora se ha manifestado a su iglesia, a sus santos. Y aquí me quedo. Este es el propósito que él revela aquí, un propósito especial. Dice, de la cual fui hecho ministro para dar cumplimiento a la palabra de Dios. Pablo se entiende y se reconoce no como un dueño de su vida, sino como un mayordomo, un servidor y un administrador de los planes, los propósitos y los bienes de Dios. La pregunta es, ¿así nos vemos nosotros hoy? ¿Así te ves toda la semana? Cuando te amarras los zapatos por la mañana del lunes, o en la mañana del lunes, y sales para la calle a trabajar, cuando te subes a tu carro o caminas hacia el mercado más cercano, cuando haces lo que te toca hacer o decides hacer en cualquier día de la semana, ¿qué gobierna tus pensamientos? ¿Cuál es tu mayor motivación para hacer lo que estás haciendo? ¿Cuál es tu mayor sentir? Es una pregunta que Dios te hace, que tienes que responder adentro, tú y Dios. Porque Dios nos quiere desafiar en este día a que salgamos de este lugar diciéndole a Dios, quiero vivir en misión, quiero vivir en un proyecto eterno, donde no importa lo que haga, lo que me dedico, por lo que me pagan, lo que me toque hacer o las decisiones que tome por placer o por voluntad propia durante la semana, quiero ponerlo todo como un gran paquete en el cual yo pueda llegar a los lugares y estar rodeado de personas con una mentalidad de verlos, de mirarlos y de amarlos como Cristo los ve y los ama. Y si es posible, darles el evangelio para que puedan creer y conocer al mismo que yo conozco y creo. ¿Ustedes quieren que les diga la gran deficiencia que como comunidad local, como iglesia local tenemos? Tal vez sea esa. Que no nos hemos llenado de la pasión que nos quiere dar el Espíritu Santo, de entender que nosotros somos los instrumentos más preciosos que Dios tiene dentro de esta comunidad para salvar a los demás. Y Pablo vivía con ese sentido de misión, el mindset, el seteo mental. La estructura mental de Pablo se la había cedido al Espíritu Santo y había recibido la mente de Cristo. Y con esa mente de Cristo no solamente sus pensamientos personales estaban ordenados en dirección a su vida, sino que también sus pensamientos estaban gobernados por la mente de Cristo, que tiene una mentalidad hacia el que quiere alcanzar y que tiene instrumentos en la tierra. Y el Espíritu Santo le había dicho a Pablo, tú eres uno de ellos y te quiero usar. Y él se lo tomó en serio. ¿Habrá alguien que se tome en serio este llamado en este día? De vivir con ese propósito y de padecer por ese propósito. Porque antiguamente o en otros lugares del mundo, los cristianos padecen por persecución. Los meten en cárceles, los golpean, los persiguen, los maltratan, los matan. En este lado del mundo nadie nos pone preso, nadie nos persigue literalmente. No nos golpean por predicar el evangelio, nos critican. Esa es la persecución. Nos censuran, nos intimidan, nos llaman locos,
nos tildan de intolerantes y nos dejamos apabullar por ese criterio y apagar por ese concepto, porque se metió una mentira dentro de la iglesia del Señor, que queremos agradar a todos, y Dios no nos llamó a agradar a todos, nos llamó a salvar a todos, y para salvar a todos hay que confrontar a los demonios que están en las personas, y el evangelio primero incomoda, porque se incomoda el diablo cuando ve que le quieren arrebatar un alma, pero luego penetra los territorios y salva a las personas. Te pregunto si tú vas a ser alguien que, usado por Dios, provoque ambas cosas, un malestar temporal para que luego venga una salvación eterna. Lo primero que tiene que suceder es que dejemos de pensar tanto en nosotros y pensar no más en el otro, no, porque el primer mandamiento no es el prójimo, el primer mandamiento es amar a Dios. Cuando comencemos más a dejarles al Señor la oportunidad de llenar nuestros corazones de lo que abunda en su corazón, lo podremos amar de una forma más práctica. Quizás hoy sea un buen momento para, en este instante, a lo mejor, juntos pedirles perdón a Dios por no tener un corazón apasionado como debería ser y una vida enfocada en la misión que tiene por su ciudad, como Dios quiera que la tengamos. Y desde este lugar, representando al Señor y a la iglesia, y representándolos a ustedes delante del Señor, y junto con ustedes, antes de seguir con el mensaje, yo me siento en este momento guiado por el Espíritu Santo para hacer una oración pidiéndole perdón a Dios. Porque nosotros no llegamos acompañados de un alma en esta mañana que necesita al Salvador. Hemos perdido la mejor oportunidad de la semana para que alguien hoy escuchara que Cristo lo ama y fuese impactado por la presencia de Dios. Y debiera no solamente hoy este arrepentimiento congregacional producirnos dolor por lo que no hemos hecho, porque sería culpa lo que se genera en este lugar, sino que el arrepentimiento tiene dos manifestaciones. Primero, me duelo por lo que no hice, pero ahora viene lo otro que Dios quiere provocar, una decisión de decirle, pero hoy, a partir de hoy, te doy lugar y permiso para que mi vida comience a ser usada por ti y me convierta en un instrumento a través del cual tus propósitos son realizados y el cielo se manifiesta en la tierra y la palabra del evangelio sale de mi boca y las almas se salvan con mi testimonio, pero también con mi predicación, porque eso es lo que tú quieres por tu ciudad. ¿Lo hacemos, iglesia? Entonces, el llamado y el propósito de Dios hoy no es provocarte a ti culpa, sino arrepentimiento. Y el arrepentimiento nunca lleva al laceramiento y al flagelo emocional. Lleva a la libertad y lleva a la decisión de darle la bienvenida al plan de Dios y de cumplir su voluntad. Y ahí somos llenos del gozo de Dios, que es nuestra fuerza. Baja tu cabeza un momentito, aunque no termino de predicar. Quiero orar un momento. Padre, al ser confrontados por tu palabra, y en especial por el testimonio de Pablo, y verlo en gozo y en alegría por padecer, por predicar a Cristo, nos encontramos en desventaja con el Señor. Y nos descubres que tu iglesia, esta expresión de tu iglesia que se llama Bethel Miami, ha sido negligente en dejar pasar día tras día, y eso comienza conmigo y luego continúa con cada uno sentado en este auditorio hoy. Y te pedimos perdón porque de manera intencional en nuestra semana no estamos hablando la palabra de salvación a las personas y no estamos mirando a las personas como tú las miras. Yo oro en el nombre de Jesús que no solamente nos regales tu perdón, sino que ahora la fuerza del Espíritu Santo que estaba en Pablo y ha estado en tu iglesia a través de los siglos, llenando de pasión, de poder y de fuerza a tus hijos, sin importar características, temperamentos ni personalidades, sino llenando a tu pueblo de una valentía sobrenatural. Llene ahora tu iglesia de ese mismo denuedo y valentía para compartir a Cristo en esta ciudad y salvar las vidas y las almas, arrebatárselas al mismo infierno y al mismo Satanás. Yo oro en el nombre de Jesús que le des sabiduría, cómo hablar la palabra, oportunidades a cada uno, que nos des, Señor, no solamente la palabra precisa, sino la oportunidad certera y el corazón para mirar
como tú miras. Los ojos, danos los tuyos, Señor. El corazón, danos el tuyo. Y la pasión que venga de tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Alguien diga amén. Y quiero que leas conmigo el versículo 27. Dice, a estos Dios se propuso a dar a conocer cuál es la gloriosa riqueza de este misterio entre las naciones. ¿Y cuál es, iglesia? Alguien diga conmigo, Cristo en nosotros. Porque él dice, Cristo en ustedes, pero está hablando de nosotros. Está hablando de los colosenses y ahora está hablando de nosotros. Diga conmigo, Cristo en nosotros. Y la pregunta es, ¿Cristo en nosotros qué? ¿Cristo en nosotros qué? La esperanza de gloria. Dice Pablo, esto es lo que yo quiero que ustedes entiendan. Hay una gloriosa riqueza que la iglesia aporta y por eso nadie puede darle a este mundo lo que nosotros tenemos, solo lo puede dar la iglesia. Lo que nosotros tenemos solamente lo puede dar la iglesia. ¿Y qué tú tienes? Tenemos a Cristo y Cristo nos tiene a nosotros. Y dice la Biblia, dice la palabra de Dios, este es el misterio. El misterio es Cristo, pero el misterio es aún mayor. Y es lo que Pablo está diciendo. El misterio no solamente es Cristo. El misterio oculto por generaciones y generaciones es que Cristo vino y nació de María. Vivió 33 años. ¿Y qué más, iglesia? Fue a una cruz y murió. Y después de 3 días en una tumba, ¿cómo siguió el misterio? El misterio es que Cristo resucitó al tercer día y está vivo y resucitado por los siglos de los siglos. Y después de 50 días de estar, o de 40, 50 días casi, de estar aquí, ¿dónde está el Señor? Oh, se fue al cielo, al lado del Padre. Y después de 10 días de haberse ido, ¿qué vino? ¿Y dónde está Cristo ahora? ¿Dónde está Cristo ahora? Mientras está sentado físicamente al lado del Padre, su Espíritu vino a nosotros y Él dijo, y cuando Él venga, no solamente vendrá Él, mi Padre y yo vendremos con Él y haremos morada en ustedes. Es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Lo que está diciendo el Señor es, la única manera de que la gente vea a Cristo es viéndolo en tu vida y a través de tu vida. Vívelo, manifiéstalo, muéstralo en el nombre de Jesús. ¿Alguien entiende lo que dice el Señor? Este es el misterio. El misterio es que una persona sobrenatural vive en gente natural, que una persona perfecta vive en gente imperfecta, que tú no tienes que ser perfecto, Él vive dentro de ti. Déjalo vivir por medio de ti. Déjalo que te transforme. Déjalo que te cambie. Déjalo vivir a través de ti. Si tú cada vez que vas a hablarle a una persona la palabra de Dios, tus defectos te paralizan, tú estás creyendo más en tus defectos que en su poder. Y la Biblia dice que es Cristo en ustedes, en nosotros, en su iglesia. ¿Qué cosa? La esperanza de gloria. El diablo le metió la mentira a la iglesia que tiene que ser perfecta para ser útil. Y el Señor le dice a la iglesia, yo no formé una iglesia de gente perfecta. Yo formé una iglesia de gente humillada, consagrada, entregada, nacida de nuevo. Y cuando recibieron mi presencia, eso es suficiente. Déjate usar. Déjate usar. La otra mentira del diablo es que tienes que estar desocupado para ser usado. Y normalmente es la gente que está más ocupado y donde está más presente el mundo en el que vivimos, donde más útil eres. Es Cristo en nosotros. Digo conmigo, la esperanza de gloria. ¿Quién es la esperanza de gloria? Cristo. Pero ¿dónde está Él? ¿Y dónde la gente va a venir a ver a Jesús? En tu vida. Ese es el gran misterio. ¿Qué tal si lo dejamos manifestarse? Normalmente cuando un enfermo está en la semana delante de nosotros, ¿qué decimos? El domingo que viene te voy a llevar a mi iglesia para que el pastor ore por mí, por ti. ¿Por qué en ese momento no le pones las manos y oras por él? Y dejas que Dios te use. Y cuando Dios haga el milagro, le vas a decir, pero eso no es lo único que Dios quiere hacer. Él también te quiere entregar salvación y vida eterna. Y Dios te va a dar la oportunidad para que esa persona se salve. Y cuando alguien te diga, ¿qué dolor de cabeza tengo? No le diga, y yo tengo otro. Y seguramente es el ambiente. Y es las cosas que están pasando. Y son armas sónicas. No empieces a caer el mismo tema que todos hablan. En ese momento diga, mira, ¿sabes qué? Yo puedo hacer algo. Yo quiero orar por ti. Porque mi Dios también quita dolores de cabeza. Y cuando la persona se le quita el dolor de cabeza, le vas a hablar de aquel que se lo va a quitar por el resto de su vida. Se llama Jesucristo.
Pero lo que pasa es que muchas veces estamos tan llenos de nosotros que no podemos escuchar el clamor y el grito detrás de las necesidades de las personas. Señor, no solamente ábrenos los ojos, primero ábrenos el corazón para darnos cuenta que tu gloria vive dentro de nosotros. Hermanos, no estamos solos en la lucha. El jefe y el capitán está con nosotros. No dependemos de nuestra fuerza, hemos recibido su poder. Ustedes me serán testigos cuando reciban su poder, y ese poder se llama el Espíritu Santo. No es una energía a la que nos conectamos, no es una corriente sin vida a la que nosotros nos conectamos el domingo en la mañana. Es una persona que vive dentro de nosotros y que se manifiesta todos los días cuando nosotros le entregamos el gobierno para que lo haga. Es un Dios que te ha entregado dones y capacidades para ser usadas para su gloria, y cuando lo entiendes, desde tu don puedes entregar el mensaje de salvación. Yo no lo hago para exaltar a nadie en la iglesia, pero voy a poner un ejemplo muy cerquita de nosotros, que es mi suegra. Y algunos dicen, cuando menciona a la suegra es porque se va a reír, pero no, voy a hablar acerca de algo que me ministra cuando yo la veo, lo intencional que ella es. Cuando conoce a alguien en la comunidad donde vivimos, en algún lugar, inmediatamente intenta conectarse con la persona, y la razón es una: encontrar de qué manera le puede entregar el evangelio. Y esta semana me decía, Alex, un televisor que tú tienes en casa, que se lo compré a mis padres cuando venían de visita, y ya no se usa hace mucho tiempo, y estaba allí. ¿Será que a través de Swanley fue la petición, por supuesto? Y Swanley me dice, ¿tú crees que podemos regalar? Porque mami tiene unos amigos que necesitan un televisor, que se lo entregue. Pero ¿sabes qué está haciendo ella? Está buscando la forma de servir con su don, porque tiene el don de servicio. A lo mejor el tuyo es de exhortación, y a lo mejor el tuyo es cualquier otro. Está encontrando la forma de servir a alguien. Para sirviendo a alguien se abra la oportunidad de crearse una relación, una necesidad, y entonces darle la palabra de salvación, porque no solamente es lo que necesita materialmente, es lo que necesita espiritualmente, y el Señor nos quiere usar para eso, iglesia. Hay algunos de ustedes que tienen un don de exhortación precioso, y cuando la gente viene a quejarse, no caigas en el mismo don de queja de la gente. Usa tu don para darle una palabra que los impresione, y cuando esa gente diga, wow, tú eres una persona sorprendente, hay algo en ti que me impresiona. No es que soy medium, no es que tengo una fuerza mía, no es que soy superdotado, es que tengo a Cristo, es que el Señor está conmigo, es que Dios me ama, es que su presencia es la que me lleva a decirte lo que te estoy diciendo, y ahí Dios impacta la vida de una persona. Es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Nuestra esperanza es segura. ¿Saben que el mundo vive desesperanzado? Lo que más le falta a este mundo es la esperanza. ¿Por qué la gente se pone tan contenta al final del año? ¿Por qué? ¿Porque año nuevo? ¿Y a qué fecha estamos? ¿Qué fecha es hoy? Ya ni sabemos el día, cada uno tiene una fecha. Unos están en el 24, otros ya están en el 30. Estamos casi a terminándose el mes, vamos a resumirlo con eso. Y a la gente ya se le escapó el deseo de llegar al año nuevo, porque se dieron cuenta que año nuevo es la misma vida. Año nuevo es trabajo de lunes a viernes, es tráfico todos los días, es ansiedad, es estrés. Y tú y yo hemos caído en lo mismo. Tú y yo podemos caer en lo mismo, pero nosotros no vivimos un año nuevo. Nosotros vivimos en el año que proclamó Pedro ahí en Jerusalén, cuando le dijo, y cuando Él venga en ustedes, en sus vidas, les vendrán los tiempos de Dios, los años agradables del Señor. Nosotros no vivimos en un año nuevo porque cambiaron los 365 días del año anterior a los nuevos. Nosotros estamos en el año agradable del Señor, en el jubileo de Dios, en Cristo Jesús. Para los judíos el jubileo era cada 50 años. Para nosotros es porque llegó Pentecostés, 50. Y cuando llegó el Espíritu Santo, llegó nuestro jubileo. El que creímos vive dentro de nosotros y no depende de días ni de fechas, no depende de etapas del año, no depende de nada. Depende de Cristo. Y tú lo tienes y yo lo tengo. ¿Vamos a hablar como el mundo habla? ¿Vamos a vivir como el mundo vive? ¿O vamos a ser la sal de la tierra y la luz del mundo? En el nombre de Jesús. Pablo resume todo esto en 3 verbos que yo quiero enfatizar en este lugar. Pablo habla de anunciar. Alguien diga conmigo, anunciar.
Anunciar al mundo que Cristo es la esperanza y la salvación. El segundo verbo es amonestar. ¿A quién amonesta el hombre de Dios? A la iglesia. Amonesta a la iglesia. Eso es lo que yo estoy haciendo ahora por el llamado que Dios me dio. Me estoy amonestando yo mismo y me arrepiento junto con ustedes al predicar. Pero la amonestación es esta. Vamos a remover la comodidad y el sueño por amor a la ciudad. Para anunciar el evangelio. Anunciar, amonestar y por último enseñar. Enseñar el diseño de Dios a la ciudad y a la gente. La gente tiene que descubrir que hay un diseño mejor. Un diseño donde sí se puede vivir en paz. Un diseño donde sí se puede vivir en gozo. Un diseño donde sí se puede dormir tranquilo. Un diseño donde tu sueño está en paz, porque no depende de cuánto tienes en el banco ni de cómo te va. Depende del Dios que mira tu sueño cuando tú estás dormido. Dice el salmista, yo me acosté y me levanté porque el Señor me sustentaba en la noche. Y esa es la experiencia de los que creemos en el Señor Jesús. Y detrás de todo esto, anunciar, amonestar y enseñar, Pablo lo hace con un solo objetivo: presentarnos perfectos en Cristo. Perfectos es maduros, es completos, es viviendo en el enfoque correcto para la gloria de Dios. Así que déjame hacerte un llamado en este día para ir cerrando. Si puedes subir, Fran, el resto del equipo, para ir preparándonos para la hora de Dios. Hay una aplicación entregada a tu vida. Es un llamado entregado a tu vida en este día. Dios no nos llama, iglesia, a vivir la vida cristiana en nuestras fuerzas. Escúchame, Dios no te está llamando a vivir esta vida de fe en tu fuerza. Dios te está llamando a vivir esta vida de fe en su poder. Hay algo implícito en este mensaje y es ser llenos del Espíritu Santo. ¿Alguien me está escuchando? Porque sin el Espíritu de Dios no se puede. Como le dijo el Señor a Zorobabel, no es por espada ni es por fuerza, es por mi espíritu, dice el Señor. De la misma manera, iglesia, el Señor te dice, no lo puedes lograr por motivación de domingo, por apasionarte con un mensaje que el pastor dio. No lo puedes lograr por medio de una automotivación personal. Es por mi poder, es por mi Espíritu Santo. Alguien pídalo en este día, lléname, Espíritu de Dios. Dios nos llama a vivir con una alegría diferente. Di conmigo, una alegría diferente. Por favor, dilo conmigo, una alegría diferente. Que está enlazada a un propósito especial y a una esperanza gloriosa. ¿Cuál es la esperanza gloriosa? Cristo, que ya está en nosotros y que quiere revelarse al mundo y viene otra vez. Y esto todo es posible cuando Cristo es el centro. Preguntas que Dios te quiere hacer por medio de mí en este día. ¿Será que necesitas recuperar el gozo? ¿Será que tu vida está tan amargada por las circunstancias que ya no proyectas ni manifiestas gozo porque realmente lo tienes adormecido? No se fue de ti porque es del Espíritu de Dios, pero está apagado. Que en el nombre de Jesús hoy se encienda el fruto del gozo en tu vida, porque esa es tu fuerza. Dice la Biblia que el gozo del Señor es nuestra fuerza, y si no vivimos en gozo, vivimos apagados. Yo oro, si es el caso, ahí donde estás, que Dios te encienda en el gozo interior por su Espíritu para vivir con el deseo de ser instrumento para la gloria de Dios. ¿Será que has perdido de vista tu propósito? No es hacer más dinero, no es colgar títulos en la pared, no es tener una nueva casa, no es un carro nuevo cada año, no es más éxito profesional, no es más éxito financiero. Tu propósito es que Cristo sea revelado por medio de tu vida y todo lo demás te será dado por añadidura. Y la última pregunta, igual de importante. ¿Estás viviendo consciente, mujer de Dios, hombre de Dios, de que Cristo vive en ti? De que Él no se queda el domingo aquí en este auditorio, porque ni tan siquiera es de una iglesia, es un auditorio de una escuela. Él no vive aquí, Él vive en ti. Él no vive en este lugar, Él vive en nosotros. ¿Estás consciente de eso? Si es así, déjalo manifestarlo. Escucha su voz. Cuando te dice, acércate a esa persona, habla, conversa. Escucha su dirección cuando te dice, todavía no. Empieza a hablar de cualquier otra cosa, de deporte. Empieza a hablar de cualquier tema, del clima. Empieza a celebrarle la ropa, lo que sea. Dios es muy interesante, muy sabio. Y escucha su voz cuando te dice, ahora es el tiempo. Ya su corazón se abrió. Ya te dejó ver dónde estaba. Ahora
háblale de mí, yo soy la solución para su vida. Y verás cómo Él se revela. Y no hay gozo mayor que ver a Dios manifestarse, revelarse y hacer algo en los demás usándonos a nosotros. Que alguien diga en este lugar: aquí estoy, Señor, aquí estoy dispuesta, estoy dispuesto, envíame a mí. Quiero que te pongas de pie. Vamos a exaltar a Dios. Quiero orar por cada uno de ustedes para que Dios nos dé una vida con un sentido eterno, con un enfoque eterno. No importa si estás en medio del sufrimiento ahora mismo. No importa. El pastor Rick Warren, que es muy conocido en los Estados Unidos, cuenta una anécdota junto a la cama de su padre falleciendo. El padre también había sido pastor y misionero y un ferviente ganador de almas. Estaba inconsciente por la enfermedad que lo llevó al cielo y que terminó muriendo por ella, por causa de esa enfermedad. Pero en el minuto final, antes de morir, el pastor Warren cuenta que su papá abrió los ojos, se sentó en la cama y con una fuerza que él no sabe de dónde vino, tomó la mano de su hijo, que ahora también era un pastor, un predicador, y estas son las palabras finales de este hombre antes de irse a la eternidad. Le dijo al hijo: hijo, solo te pido esto, uno más para Cristo, uno más para Cristo. Y lo que este padre le estaba diciendo a su hijo era: ya mi tiempo terminó, ya mi misión se acabó, estoy dejando un legado sobre tu vida y a lo que me dediqué, a eso te llamo, que no te calles y que no dejes de vivir, que al menos uno más se ha salvado antes de que Cristo venga, que al menos uno más se ha arrebatado del infierno por medio de nuestras vidas, que al menos uno más experimente, no sé tú, pero yo lo puedo decir con toda confianza, el gozo y la plenitud que tenemos por estar en Cristo Jesús. Diga el pueblo de Dios: aquí estoy, úsame para la gloria de tu nombre. Me sacudo en este día del adormecimiento, de la comodidad, del egoísmo y de todo pecado que me ha mantenido alejado de mi misión. Y ahora, Señor, te pido que el Espíritu Santo me bautice con una misión especial para ser misionero y ganador de almas en mi trabajo, en mi familia y en mi ciudad, para la gloria de tu nombre. Y el pueblo de Dios dice: amén.